Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? En este vídeo te voy a contar cómo puedes conectarte con una base de datos de PostgreSQL utilizando Kotlin y JDBC. Como puede que ya sepas, si sabes cómo trabajar con JDBC, JDBC es la API estándar de la plataforma Java para trabajar con bases de datos. Otras tecnologías como por ejemplo JPA trabajan por encima de JDBC para hacerlo mucho más fácil, pero cualquier aplicación de Java puede utilizar la API de JDBC para conectarse manualmente con una base de datos y establecer queries SQL que lanzarle para obtener información o para modificar el contenido de la base de datos. Y para ello una de las cosas que tendremos que hacer es crear un proyecto y agregarle el driver, ya que es necesario explicarle a JDBC con qué base de datos vamos a trabajar. Para este caso concreto voy a agregar por supuesto el driver de PostgreSQL porque es con lo que vamos a trabajar, pero lógicamente si fuese otra base de datos pues pondríamos otro driver. Me he venido aquí a mi IDE, que va a ser idea en este caso, listo para crear un proyecto nuevo de Kotlin. Entonces le voy a dar como nombre ejemplo JDBC Postgres KT, por decir algo, ya que se trata de un proyecto de ejemplo. Y lo que voy a hacer es asegurarme de que está marcado como lenguaje, por supuesto, Kotlin, y como build system vamos a dejarlo como Gradle porque será mucho más asequible. Yo voy a utilizar la versión 17 del JDK, que es la versión LTS más reciente en el momento de grabar esto, pero si estáis viendo esto en el futuro, pues puede que cambie, puede que os interese usar una versión más reciente. Y también voy a dejar marcado el DSL como el de Kotlin, ¿vale? Porque es lo que hoy en día quiere que se utilice Gradle más que Groovy. A pesar de que si estáis usando de Groovy es exactamente igual y no hay ningún tipo de diferencia. Le damos a crear proyecto y se me prepara la creación del proyecto. Una vez que mi proyecto esté creado del todo, lo que voy a hacer es abrir el archivo build.gradle.kt o KTS, perdón, y aquí lo que voy a hacer es incorporar la dependencia del driver, ¿vale? Para lo cual me voy a ir a su página otra vez y le voy a dar al botón descargar, ¿vale? Y ahora hay una pequeña cosa a tener en cuenta. Nosotros, como estamos usando Gradle, usaremos una dependencia externa, ¿vale? Que es el driver en este caso, y lo tenemos que agregar en la sección Dependencies. En el momento de grabar esto, la página de JDBC de Postgres no incluye las coordenadas de Gradle para poder agregar cómodamente el proyecto utilizando Gradle, ¿vale? Nos proporciona la de Maven, pero de momento no hay ninguna forma de copiarlo sin más. Entonces yo lo que voy a hacer es dejarlo en la descripción, pero es bastante fácil. Voy a copiar las de Maven igualmente, lo voy a dejar aquí temporalmente, ahora lo borro, y lo único que voy a hacer es poner una dependencia que va a ser de tipo implementación, que se va a llamar org.postgresql, .postgresql, 2.42.6.0, que es la última versión en el momento de grabar este vídeo que tenemos aquí aclarado, ¿vale? Es posible que este número cambie a medida que van saliendo versiones nuevas, tenedlo en cuenta, así que no está de más que os miréis en la página qué versión es por la que vamos, porque yo dejaré esto en la descripción, pero no tengo por qué estar aquí todo el día cambiando números, ¿vale? Así que es posible que no sea la última versión siempre. Una vez que ya hemos metido aquí nuestra dependencia, le voy a guardar y le voy a dar al botón de cargar cambios para que se me descargue la dependencia y se me ponga en mi proyecto, cosa que podemos confirmar cuando en External Libraries veamos que aparece PostgreSQL .PostgreSQL. Eso significaría que ya está agregada correctamente. Ahora bien, una de las consecuencias que tiene usar Gradle es que nos hemos quitado de encima uno de los problemas típicos de JDBC, que es que hay que llamar manualmente al class for name para así asegurarnos de que se carga en nuestro proyecto las dependencias de PostgreSQL, que también el driver queda inicializado, así que no tendríamos por qué hacerlo ya. Pero aún así, para confirmar que esto está bien, voy a venirme a la carpeta src main Kotlin y voy a crear un método main estándar, ¿vale? Para lo cual voy a fabricar una clase como podría ser ejemplo pgsql.main, ¿vale? Que va a ser de hecho un objeto. Y aquí lo que voy a hacer es crear una función main donde vamos a probar que nos podemos conectar, ¿vale? Yo ya me he ocupado de lanzar aquí un servidor de PostgreSQL, ¿vale? Que en mi caso no tiene ni siquiera contraseña, y aquí tengo una tabla llamada alumnos dentro de mi base de datos escuela. Entonces lo que voy a hacer es intentar recuperar esta información desde Kotlin simplemente para comprobar que está bien montado. Si sabéis de JDBC seguramente sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Vamos a crear, por ejemplo, un objeto connection usando la clase driver manager. Vamos a usar el método getConnection y en mi caso, como no tengo contraseña, usaré directamente la llamada que me deja pasar la URL tal cual, que será jdbc .postgresql, que es como comienzan las URLs de conexión de JDBC de Postgres, // voy a poner localhost porque está corriendo en mi ordenador, pero en vuestro caso puede variar si está en otra parte, como por ejemplo quizás otro container de Docker distinto o está en una máquina virtual. El puerto 5432 posiblemente no tengáis ni que indicarlo, pero yo lo voy a decir por si acaso alguien está usando, yo qué sé, Docker y lo tiene bindeado con otro puerto diferente. Y luego voy a declarar que la base de datos se llama escuela, ¿vale?
Y como digo, yo no estoy usando usuario y contraseña para esta conexión, pero si tuvieseis que aclararlo, pues siempre tendréis que ponerlo como parámetros user y password, o bien utilizar un objeto properties para pasarle esa información, ¿vale? Yo en mi caso voy a conectarme así sin más y ya está. Una vez que tengamos la conexión lista para utilizar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada, muy típico. Voy a preparar un statement, ¿vale? Con create statement, y voy a ponerle news porque al fin y al cabo me interesa que luego se cierre. Y una vez que tenga mi statement, pues lo que voy a hacer es aclarar que la query va a ser select nombre, apellido, fecha NAC from alumnus. Y ahora voy a usar el método execute query para ejecutar esta query, que de nuevo voy a utilizar en este caso use para ir un poquito más rápido, ¿vale? Esto me va a devolver un result set que ya puedo utilizar para iterar sobre cada uno de los resultados. Por ejemplo, mientras mi result set me tenga resultados aquí en marcha, y esto estáis viendo que es bastante fácil de hacer, sobre todo si ya sabéis cómo usar JDBC, incluso puede que lo hayáis usado en Java y veis que la API es exactamente igual, pues vamos a sacar el nombre, por ejemplo, como rs.getString nombre, el apellido como rs.getString apellido, y la fecha de nacimiento como rs.getDate fecha NAC, y vamos a llamar a println para comprobar que se pueden sacar la información correctamente. Una vez que tenga este ejemplo listo, lo que voy a hacer es ejecutarlo para ver si me muestra la información contenida en mi tabla. Y en este caso, como podéis ver, me pone los datos correctos, que son los mismos que había en mi base de datos, por lo tanto, este ejemplo de conexión estaba bien hecho. Por supuesto, ahora tendríamos que hacer lo que sea que tengamos que hacer con este driver y con esta conexión a base de datos, quizá fabricarnos objetos de TOs, objetos DAOs y todas esas cosas que podéis ver en vuestro curso estándar de JDBC. Si necesitáis más ayuda para comprender cómo utilizar bases de datos en Kotlin, pues tengo un tutorial en este canal de YouTube que os muestra cómo trabajar con bases de datos. Lo tenéis enlazado en el comentario fijado o debería estar apareciendo ahora mismo en la anotación correspondiente, así podéis profundizar sobre lo que os cuenten, por ejemplo, en clase. Si os ha gustado este vídeo, darle al botón me gusta, porque oye, a ti te ha ayudado, pero ¿por qué no darle al botón me gusta para que el algoritmo lo sepa y se lo recomiende a otras personas que tengan el mismo problema que tú? Ayuda a otra persona. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.